Derivar la función y igual a la división de 2 menos 3 por x sobre 4 más 5 por x. Para derivar una división o cociente de dos funciones se tiene lo siguiente: sea la función y igual a la división de u entre v, entonces la derivada de y va a ser igual al valor de la función v por la derivada de la función u menos la función u por la derivada de la función v, todo sobre el valor de la función v al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que se tiene que utilizar para derivar cuando se tiene la división de dos funciones. Entonces, en este caso, el numerador va a ser u, es decir, u vale 2 menos 3x, mientras que el denominador va a ser v, es decir, v vale 4 más 5 por x. Entonces, aplicando esta fórmula de derivación, se tiene que la derivada de y con respecto de x va a ser igual al valor de v, es decir, 4 más 5 por x, por la derivada de u, es decir, la derivada de 2 menos 3 por x, menos el valor de u, es decir, menos el valor de 2 menos 3 por x, por la derivada de v, es decir, la derivada de 4 más 5 por x. Y falta dividir, dice la fórmula, sobre el valor de v al cuadrado. Entonces, este valor de v, que es 4 más 5 por x al cuadrado, se va a escribir al operador derivada de color rojo. Entonces, ya se tiene planteada la derivada que se quiere resolver. Entonces, esto es igual. En este factor no se está aplicando ninguna operación, entonces queda igual. Queda 4 más 5 por x por... Al derivar la constante 2, la derivada de una constante es 0. Al derivar el término menos 3 por x, resulta menos 3. Entonces queda esto por menos 3. Menos de fórmula. Se tiene este factor 2 menos 3 por x. Al derivar el término 4 es una constante y la derivada de una constante es 0. Al derivar el término 5 por x resulta 5. Entonces se tiene 2 menos 3 por x por 5. Todo esto sobre el valor de v al cuadrado, es decir, 4 más 5 por x al cuadrado. Esta ya es la derivada de la función. Sin embargo, utilizando el álgebra se va a escribir de una forma un poco diferente. Por ejemplo, se puede multiplicar este menos 3 por 4 y resulta menos 12. Este menos 3 por 5x y resulta menos 15x. Luego, este 5 por este 2 resulta 10 positivo. Por menos resulta menos 10. Este 5 por menos 3x resulta menos 15x. Menos 15x por menos resulta más 15x. Sobre esto que es v al cuadrado, es decir, 4 más 5 por x, todo al cuadrado. Entonces se tiene que esto es igual. Todo va a quedar sobre v al cuadrado, es decir, 4 más 5 por x al cuadrado. En el numerador se reducen términos semejantes y se tiene que menos 15x con más 15x se cancelan. Entonces ya no existen x. Menos 12 menos 10 resulta menos 22. Entonces se puede decir que este es el resultado de la derivada con respecto de x de la función que se llama función y. Gracias por su atención.